Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Liliana. Liliana, muchísimas gracias por dar tu testimonio. ¿Puedes contarnos un poco de ti, de tu infancia? No sé, presentarte un poquito. Soy Liliana, soy de Boise, Idaho, en América. Tengo 22 años y ahora estoy en Irlanda como misionera. Vale, eres misionera, pero no siempre has sido católica, ¿verdad? No, yo crecí protestante. ¿Puedes contarnos un poquito sobre tu vida de fe? Tu familia era protestante, pero ¿tú tenías alguna relación con Dios? Sí, siempre he tenido una relación con Dios. Mis padres me lo inculcaron desde que yo era muy joven. Crecí yendo a la iglesia todos los domingos, rezando con mi familia. Entonces la fe fue una parte esencial de nuestras vidas y nunca me desvié de ella, pero siempre buscaba profundizar más. ¿Experimentaste que te faltaba algo cuando eras protestante? Ujú. Sí, durante los años de instituto siempre quería profundizar más y veía que mi madre también quería profundizar más. Ella era católica cuando era muy pequeña, pero después su familia dejó la iglesia católica y como ella era todavía muy pequeña, lo dejó también, junto con sus padres. Pero siempre había tenido como un anhelo de volver. Durante todo este tiempo, ¿qué visión tenías de la iglesia católica? ¿Cómo nos veías a los católicos? La verdad es que no lo pensaba. Y mi madre a veces introducía cosas católicas en nuestra familia. Siempre celebrábamos la Cuaresma y el Adviento, que muchas veces la gente lo ven como algo católico. Pero yo nunca lo veía como católico, solo algo que hacíamos en nuestra familia que nos acercaba más a Jesús. Y cuando escuchaba el término católico, solo pensaba, oh, son católicos, son como los cristianos, pero no le daba mayor importancia. Ellos son más tradicionales y yo pensé, sí, eso no es para mí. Me gusta donde estoy en mi iglesia protestante y me parece bien donde están ellos. Entonces nunca tenía un problema con ello, pero era como, ellos hacen su vida, yo hago mi vida. ¿Alguna vez tenías, no sé, alguna experiencia de algo que era católico? Sí, ya. Cuando tenía alrededor de 12 años, mi madre, como quería volver a la iglesia católica, ella llevó a mi hermano y a mí a la iglesia el Viernes Santo y a la Vigilia Pascual. Y en ese momento no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Entonces, fui porque me obligó, aunque no quería ir. Participé en los actos y odié toda la experiencia, porque pensaba, ¿por qué estamos inclinándonos al lado de los bancos y por qué besamos la cruz? ¿Por qué estamos haciendo todas estas cosas? No entendí nada y era tan larga y aburrida. Entonces me acuerdo saliendo de allí pensando, frustrada con mi madre, ¿por qué me obligaste a vivir eso? Y al año siguiente, cuando ella dijo, oh, debemos volver a la iglesia, yo decía, no. Así que me acuerdo rezando con mi guía en este tiempo, lo que en la iglesia protestante llamamos un tutor, rezando que nunca tendría que pisar una iglesia católica otra vez. Entonces, esto puso fin a eso por un tiempo. Vale, avanzamos un poquito, ¿vale? Has dicho que sí que estabas feliz en la iglesia protestante, pero que sabías que te faltaba algo. Lo que pasa es que no sabías qué y no sabías si eso era quizás la iglesia católica. Cuéntanos un poco más cómo sigue tu historia. Sí. Cuando en mi adolescencia quería profundizar en la fe y tenía personas que me ayudaban a profundizar, siempre sentía como si faltase algo. Y durante este tiempo, el Señor me estaba ayudando a abrir mi corazón más a su voluntad y a su plan, y a estar abierta a la posibilidad de cambio. En mi familia habíamos hablado sobre ser misioneros por un tiempo, viviendo en otro país por unos meses y otras cosas así, que me ayudaban a estar abierta a cambiar. Entonces, poco a poco iba profundizando, pero no encontré mucho en la iglesia protestante. Ok, llegamos a tu tercer año de instituto. ¿Qué pasa ahí? En mi tercer año de instituto, una amiga me invitaba a frecuentar un grupo juvenil católico. Y ella
Yo sabía que ella era católica y éramos amigas. Entonces le decía, voy esta vez, pero después quiero que tú vengas a mi grupo, porque yo estaba muy involucrada en mi grupo juvenil protestante. Fui a la reunión de su grupo y estábamos escuchando un podcast sobre un apologista católico. Entonces mucho ni lo entendí. Pero la comunidad que encontré allí tan preciosa y la acogida que nos dieron a mi hermano y a mí, aun sabiendo que éramos protestantes, eran tan acogedores hacia nosotros que me hizo querer volver por la comunidad. Y yendo más por allí, empecé a realmente escuchar las charlas e intentar sacar algo, a pesar del lenguaje católico, el cual tardé un tiempo en entender, pero con tiempo me di cuenta de que, realmente hay más contenido aquí. Y empecé a aprender más sobre la Iglesia Católica y pensé, wow, esa profundidad que yo quería cuando estaba en la Iglesia Protestante y no podía encontrarlo, lo estaba encontrando en la Iglesia Católica. Esto fue en referencia a la Eucaristía y la presencia real de Jesús en la Eucaristía, lo cual no teníamos en la Iglesia Protestante. Nosotros pensamos que es un símbolo cuando recibimos la comunión, pero en la Iglesia Católica es verdaderamente su presencia real, y eso fue la cosa crucial para mi conversión. ¿Te fue difícil creer de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía? Me costó un tiempo entenderlo, pero después escuché una charla, no me acuerdo de quién era, pero era sobre la autoridad de la Iglesia. Y también mirando el pasaje de Juan capítulo 6, el cual la mayoría de los protestantes se saltan. Pero cuando lo miras, no dice en ninguna parte, este es un símbolo de mi cuerpo. Dice, este es mi cuerpo. Y en algunas traducciones dice cómo tienes que roer mi carne, cuando miras el original en hebreo o el que fuera. Entonces, es eso lo que me hizo creer en la presencia real, y la Iglesia Católica cree lo que la Biblia enseña y lo que dijo Jesús. ¿Hubo un momento concreto o particular en el que dijiste, uy, me tengo que convertir al catolicismo? Sí, empecé a ir a un grupo católico, otro grupo juvenil católico que está asociado con la parroquia, porque el otro era como un grupo solo de apologética y solo se reunían una vez al mes. Entonces el grupo al cual empecé a ir en la parroquia era una clase de confirmación para su grupo juvenil. Allí empecé a aprender más sobre la formación de alguien que quiere ser católico. Cuando empecé esto pensé, creo que quiero ser católica algún día, pero creo que voy a esperar a que termine el instituto y después convertirme. Pero mientras asistía a este grupo juvenil, la gente que me rodeaba, especialmente los líderes, empecé a pensar, ¿por qué esperar? ¿Por qué no convertirme ahora? Estoy lista para eso y creo en esto. Porque yo había empezado a ir a misa todos los domingos y ese año mi mejor amiga iba a ser confirmada y mi madre también iba a ser confirmada y mi hermano. Entonces pensé, ¿por qué esperar? Yo puedo hacer eso con ellos. Eso me empujó a tomar la decisión en este momento. Y al final del año, antes de que cumpliese los 18, entré en la Iglesia Católica. Tu madre y tu hermano iban a ser confirmados por aquel tiempo. ¿Entrasteis todos a la misma vez o...? Mi hermano y yo entramos a la vez, porque los dos habíamos sido bautizados en la Iglesia Protestante e hicimos una profesión de fe y primera comunión solo unos días antes de la confirmación, porque queríamos ser confirmados junto al grupo con quienes habíamos sido preparados aquel año. Mi madre, cuando era joven, había recibido su primera comunión, entonces ella solo necesitaba ser confirmada, porque no la había recibido porque asistía a la Iglesia Protestante cuando ella tuvo la edad en que hubiera tenido que ser confirmada. ¿Cómo fue la reacción, pues no sé, de tus amigos, de tu familia? Porque claro, en tu familia como que os disteis todos cuenta de que teníais que ser católicos. ¿Cómo fue aquello? Muchos de mis amigos protestantes lucharon contra esta idea. Otros pensaban que estaba perdiendo mi salvación. Y yo sabía que no era así. Entonces, ciertamente fue difícil porque tenía mucho rechazo de mis amigos protestantes. Pero a la vez no era tan difícil porque estaba formando otras más bellas y mejores amistades en la Iglesia Católica.
que me ayudaban a ir hacia el cielo y me ayudaban a crecer en la fe. En mi familia creó la oportunidad de muchas buenas conversaciones. Mi papá todavía es protestante, pero viene a misa con nosotros todos los domingos y está involucrado. Él ve cuánto mi hermano y yo hemos crecido en nuestra fe. Entonces, al principio, él también se mostró en contra, pero ahora ha visto cuánto hemos crecido y nos apoya para que crezcamos en la fe. Entonces, sí, mi madre y mi hermano y yo somos católicos. En todo este proceso, ¿tuviste alguna vez la tentación de decir, uy, no quiero? Sobre todo por la presión de tus amigos, que, bueno, pues que no querían que lo hicieras. Ciertamente las preguntas de ellos me ayudaban a preguntarme, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Realmente quiero hacer esto? Y en último término, sus preguntas e inquietudes me ayudaban a ser firme en mi decisión. Sí, quiero hacer esto. Sí, aquí es donde me encuentro más cerca al Señor. Y sí, esto es la verdad. Esto es lo que estoy buscando. Entonces, absolutamente me ayudaba a crecer. Ahora, a toro pasado, ¿has pensado alguna vez en la experiencia que tuviste aquel Viernes Santo? Sí, lo recordé y me hizo reír pensando, menos mal que el Señor no respetó esa oración que hice en aquel momento, porque Él sabía lo que era mejor para mí. Entonces sí, eso fue como un momento gracioso, y ciertamente me acuerdo de eso. Pero ahora cuando voy a la iglesia el Viernes Santo y entiendo lo que está pasando, me hace decir, wow, esto es precioso. Y estoy muy agradecida de que el Señor me persiguiese hasta llevarme a la Iglesia Católica. ¿Cómo fue el día en que entraste con tu hermano y con tu madre en la Iglesia Católica? Sí, fueron casi como 2 días. Uno fue el primer día en que recibí mi primera comunión e hice la profesión de fe. Tenía tanta alegría y aunque solo había un pequeño grupo de gente que venía a esa misa, era la gente que me importaba y que me había ayudado en mi camino. Había mucha alegría y todo el mundo quería celebrarlo con nosotros. Y unos días más tarde, cuando recibí la confirmación con mi grupo, de nuevo, mucha alegría y mucha paz. Sentí que había encontrado el sitio donde Dios quería que estuviera y la sensación de estar totalmente satisfecha en Él, pudiendo entrar plenamente en la Iglesia Católica y recibirle a Él con su presencia real. Eso fue precioso. Has hablado de cómo la presencia real de Jesucristo, digamos que te ha dado el paso grande a la conversión. ¿Has tenido algún tipo de experiencia con Jesús Eucaristía? Sí, seguramente una de las más grandes fue durante mi primer año de la universidad. Yo estaba muy involucrada en el grupo Focus y fui a una de sus conferencias. ¿Puedes explicarnos un poquito mejor qué es Focus? Sí, Focus son las siglas para Fraternidad Católica de Estudiantes Universitarios. Y son misioneros que van a las distintas universidades, la mayoría en los Estados Unidos y algunos otros países, que intentan llevar a los estudiantes a tener una vida de fe más verdadera en la Iglesia Católica. Entonces hacen cosas con grupos para estudiar la Biblia y discipulado, acompañándoles uno a uno a los estudiantes. Y yo tenía a los misioneros de Focus en el campus de mi universidad y empecé a hacer todo con ellos. Y fui a las conferencias que tenían cada año. Son como 8.000 universitarios todos en un gran edificio. Es muy bonito ver tantos católicos y gente joven buscando profundizar en su relación con el Señor. Entonces, me acuerdo que en un momento estaban llevando a Jesús desde la capilla a la habitación gigante donde íbamos a tener la misa. Y había un seminarista al principio de la procesión haciendo sonar una campana para avisar a todos de que Jesús venía atravesando la habitación. Y en cuanto todo el mundo escuchó la campana, todos cayeron de rodillas y se giraron para mirar a Jesús y dejaron lo que estaban haciendo. Esto me hizo decir, wow. Estas personas tienen una reverencia tan grande por Jesús que dejan cualquier cosa que están haciendo para caer de rodillas y reverenciarle y rezarle. Y pensé, yo quiero eso.
Entonces, cuando volví a casa, hablé con la que era mi guía en ese momento, y ella me dijo que debía empezar a ir a la adoración con más frecuencia y solo sentarme en la presencia de Jesús y mirar su rostro y dejarle a Él mirarme a mí. No tenía que decir nada, sino solo sentarme en silencio. Al principio era muy difícil sentarme en silencio porque no me gusta el silencio y no me gusta estarme quieta, pero cada vez iba a pasar tiempo con Jesús mirándole a Él y dejándole mirarme a mí y no preocupándome de tener que decir algo. Más me enamoraba de Él y le mostraba más reverencia. Y ahora puedo sentarme horas delante de Él solo mirándole y dejándole mirarme. Y es tan bonito. Y mirando atrás puedo ver cuánto he crecido en mi relación con Él debido a haber estado en su presencia. Si alguien te dijera, por ejemplo, se puede rezar en cualquier lado, en una habitación, en una sala, pero tú entiendes la diferencia entre rezar en estos lugares o rezar frente al Santísimo? Sí, ciertamente estoy de acuerdo que se puede rezar en cualquier lugar, pero a la vez hay algo más teniendo su presencia física allí, que te sirve de objetivo principal, porque no puedo ir siempre a la adoración e intento rezar en mi habitación. Pero hay tantas distracciones, como el móvil que pita, o alguien entra en tu habitación, o te llama, o lo que sea. Pero cuando estás en la adoración no tienes estas distracciones, solo le tienes a Él. Y el saber que sí, que está en todas partes, está en nosotros, pero en la presencia real, en su presencia física, se le puede mirar y Él puede mirarme. ¿Hubo algo más, aparte de la doctrina de la Eucaristía, que te costase aceptar de la Iglesia Católica? Al principio era difícil entender todo el alboroto sobre María, pero en la medida en que conocía más y veía que, no es que le estén rezando a ella, o lo mismo con los santos, porque muchas veces los protestantes dicen, ellos rezan a los santos o rezan a María, y yo entendí, no, están pidiendo su intercesión, como harías con cualquier otro. Cuando escuché a alguien explicarlo, les pides su intercesión como harías con un amigo. Entonces fue más fácil aceptar esta doctrina. Porque no es que estemos rezándoles a ellos, estamos pidiendo que recen por nosotros. Y ¿cómo no voy a querer pedir oraciones a gente que ya han llegado al cielo? Porque yo también voy allí. Y ahora hablando de nuestra madre, ¿cómo fue ese cambio? ¿Qué ha significado la Virgen en tu vida? ¿Cómo ha sido ese cambio de visión acerca de ella? Sí, cuando era protestante sabía que ella era la madre de Jesús, pero no mucho más que eso. Tenía como un deseo de conocerle más, pero siempre pensé que tendría que esperar hasta el cielo para conocerla más. Y así, cuando ya era católica y ella es como esa gigante, entendí que es nuestra madre. Decidí buscarla más y conocerla más, haciendo los 33 días hacia un glorioso amanecer, por el padre Michael Gaitley, y haciendo esa consagración a María me ayudó a aprender más sobre ella y a conocerle en un nivel personal y saber que sí puedo tener una relación con ella mientras estoy aquí en la tierra, no tengo que esperar hasta el cielo. Y mirando atrás y viendo cuánto me ha ayudado, y después de haber hecho eso, cogí el buen hábito de rezar todos los días el rosario. Veo que me ha ayudado a ser más como ella, y su humildad, y su paciencia, y todas sus virtudes me han ayudado a ser más una mujer de Dios, y ser una bendición para las personas que encuentro, y me ha ayudado a cambiar para ser una mujer mejor. Hablemos de la confesión. ¿Tuviste algún tipo de, que te costara, por ejemplo, o algún tipo de experiencia a raíz de la confesión? Ciertamente fue una lucha al principio y tenía un poco de miedo pensando, ¿por qué tengo que ir a un sacerdote y confesar todos mis pecados? Pero ellos son una representación física de Cristo que te absuelve. Y fue ciertamente difícil, pero una vez que lo hice pensé, ¡wow! Esto realmente fue genial.
y sentía cómo los pecados se levantaban de mi alma y sentía que estaba flotando cuando salí del confesionario. Y todavía a veces lucho cuando viene el momento y digo, oh, tengo que confesarme, pero no quiero. Entonces todavía puede ser una lucha, pero yo sé que es bueno para mí y sé que después de hacerlo estoy contenta. Entonces todavía estoy aprendiendo y pienso en mis pecados y cómo recordarlos todos. Y el hacer un examen de conciencia diaria o intentar capturar cada momento me ayuda. Y reflexionar sobre mis pensamientos. Intento mantener mi atención en las cosas buenas y en Cristo. Y cuando empiezo a vagar, volver la atención a Cristo, eso ayuda mucho. Decías que eras misionera y que habías sentido la llamada de ser misionera. ¿Cómo es esa llamada y cómo te sientes ahora en tu vida de misionera? Al principio sentí la llamada, la verdad, cuando todavía era protestante. Cuando mi familia era protestante, mi papá era el pastor encargado de misiones de nuestra iglesia. Entonces siempre teníamos misioneros de todas partes del mundo, quedándose en nuestra casa. Y solo escuchando sus historias, era tan bonito que pensaba, sería genial poder hacer una misión de poca duración. Pero nunca pensé que duraría un año entero o varios años. Solo pensé que quizá por 10 días iría a Uganda, porque teníamos una iglesia hermana allí, y ayudarles con su colegio, pero nunca pensé que sería una cosa larga. Y siempre pensé que sería en un país del tercer mundo. Pero después hubo un tiempo en que pensé, solo quiero ser una misionera en mi propio pueblo o en la ciudad, haciendo trabajos con la gente de alrededor. Pero después, cuando estaba en la universidad y después de que me hubiese convertido, tenía el deseo de querer ser misionera en algún momento. Solo no sabía cómo o cuándo sería posible. Entonces fue cuando empecé a frecuentar el grupo de los misioneros de Focus. Y al principio yo decía, ¿qué? ¿Sois misioneros pero trabajando en un campus universitario? Eso me dejó confundida. Pero una vez que llegué a conocerles más y conocer el trabajo que hacían, pensé, wow, esto es genial. Están haciendo muchas cosas bellas, llevando a la gente a Cristo a través de los grupos de estudio de la Biblia y el discipulado. Todos estamos llamados a la misión. No significa necesariamente que tienes que irte a vivir a un país del tercer mundo para ser misionero. Entonces, durante los años en la universidad pensé, me gustaría hacer esto. Y cuando terminaba el tiempo de la universidad y miraba las distintas posibilidades de misión, tuve ese deseo de ir a Irlanda. Cuando me convertí, mi santo de confirmación fue San Patricio. Le sentía cerca y él también fue misionero y le sentía a él llamándome a ir a Irlanda a ser misionera para continuar su trabajo aquí. ¿Qué le dirías a un protestante que te dice, por ejemplo, no, yo estoy muy contento con la iglesia protestante, me siento muy cerca de Dios, estoy muy a gusto? ¿Qué le dirías a esa persona? Desde luego le diría, busca la verdad y continúa buscando a Jesús, porque Él se te acercará. Yo también estaba contenta, yo pensaba que estaba contenta cuando estaba en la iglesia protestante. Pero cuando me tomaba un tiempo para parar y realmente pensarlo, o cuando alguien me hacía alguna pregunta o yo veía a otros creciendo en su fe por medio de la iglesia católica, me hizo pensar, oh, quizá no estoy del todo contenta y estoy solo fingiendo que estoy feliz. O podría ser más feliz en la iglesia católica, más completa. Entonces yo diría, empieza a buscar por ti mismo porque todos tenemos distintos caminos. Y si quieres quedarte donde estás, quizá estarás contento. Pero piensa que podrías crecer mucho más y podrías ser más feliz si sigues buscando a Jesús. Y Él te llevará a donde Él quiere que estés. Liliana, muchísimas gracias por tu testimonio. Estoy segura de que va a tocar muchísimas almas y van a estar más cerca de Cristo. Muchas gracias. Gracias a ti, Cristina. Pues amigos,
la fe católica es el verdadero camino. Así que no andéis buscando ahí como locos. Si lo tenéis delante de vuestras narices y no lo habéis visto, igual lo habéis pasado de largo. Horror. No, está ahí. Y Jesús está ahí con vosotros. Gracias por estar hoy aquí con nosotros.